Buenas noches ya. Yo vengo de parte de un equipo de la materia de investigación de mercados. En este caso voy a hablar, este panel es sobre el impacto en el estilo de vida de las personas durante el confinamiento. Esto la verdad es que es algo que nos pegó a todos por igual, no hubo diferencia alguna. Y pues están eh, 5 invitados, que gracias por aceptar la invitación y los voy a ir nombrando. Y conforme los nombre van a tener un número. Normalmente el primero que nombre va a ser panelista número uno y así nos vamos a ir hasta el panelista número 5. Entonces, como panelista número uno tenemos a la estudiante en la licenciatura en danza, Miriam Huesca. Como el panelista número 2 tenemos a el estudiante en la licenciatura de cinematografía. Y como panelista número 3 tenemos al doctor Enrique Rosendo. Como panelista número 4 tenemos al maestro en ciencias, Carlos Flores. Y por último tenemos al panelista número 5 al doctor Crisóforo Morales. Entonces, bienvenidos y pasaré a mostrarles la primera pregunta y la panelista número uno, Miriam Huesca, será quien abrirá con su respuesta, por favor. La pregunta es, ¿cómo afectó la pandemia a tu vida escolar, laboral y personal? Pues en tanto a escolar, pues fue un cambio el pasar de una modalidad física, por así decirlo, y pasarnos a una modalidad virtual de la nada, o sea, sin previo aviso, porque pues los maestros están acostumbrados a irnos apoyando y moviendo el cuerpo para que no nos vayamos a lastimar. Entonces, con todo esto, pues sí, pues hay que tener más cuidado en ese caso. Y pues en tanto personal, eh, pues a mí me afectó al que pues no puedo ver, pues por ejemplo a mis abuelos, a familiares, a unos amigos. Entonces, así fue. Gracias. Panelista número 2, Omar, por favor. Bueno, en mi vida escolar, primero que nada, buenas noches a todos. En mi vida escolar, bueno, yo estudio cinematografía y casi todo lo que hacemos ahí es presencial, ¿no? Tenemos el set, necesitamos ir a grabar, entonces esa parte ha afectado bastante, ya que tenemos muchos proyectos parados, no los hemos hecho. En lo laboral, como que he tenido ciertos proyectos, ¿no? O sea, van llegando algunos, pero nada fuera de lo común. Sabemos que no es momento como para andar haciendo un video de una boda o algo así, ¿no? Entonces eso pesa un poco. Y en lo personal, pues el ánimo se siente, o sea, todos decimos 6 meses en casa están ricos. Ya un año, pues ya te sientes encerrado, ya quieres salir, quieres tener a tus amigos, todo ese tipo de situaciones y pues el ánimo va decayendo un poco, pero pues hay que mantenernos ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor, el doctor Enrique. Gracias, David. Yo creo que pues sí nos ha afectado muchísimo esta situación, ¿no? El hecho de tener que adaptar nuestras actividades, particularmente, bueno, doy clases en la universidad con mis estudiantes de maestría y doctorado, pues tuvimos que rehacer temas de tesis, pues, particularmente pues eran esencialmente experimentales. Y pues, por ejemplo, dos o tres de mis alumnos de maestría tuvimos que cambiar a tesis teóricas, ¿no? Y el hecho de estar con esta situación, pues sí nos ha afectado, ¿no? Eh, Tratar de acoplarnos a las eh, plataformas virtuales para dar clases también fue un duro golpe, ¿no? Porque tuvimos que partir de cero y en la universidad nos dijeron, ¿saben qué? Ahora todo es en línea, pues hasta que nos dieron cursos de capacitación pudimos en algunos casos trabajar con estas plataformas. Entonces sí ha sido pesado el acoplarse a esta situación. Muchísimas gracias. Maestro Carlos, por favor. Sí, gracias David. Buenas noches a todos igual.
Bueno, desde el inicio, todo fue así extremadamente rápido, ¿no? Podría ser un huracán sobre todas las actividades que teníamos. No es tan fácil hacer el cambio así tan rápido de lo presencial a lo digital. Este, y particularmente nosotros que también estamos en una universidad tecnológica, que es entre 60 y 70% práctica. Entonces, el hacer ese cambio nos vino a afectar muchísimo, muchísimo en términos del aprendizaje de los estudiantes. Tuvimos que empezar con cursos. De hecho, nosotros empezamos con cursos desde marzo, justamente empezando la pandemia. Empezamos con un montón de cursos, a dar y a recibir cursos para compartir todo lo que sabíamos, ¿no? Y buscar alternativas virtuales para poder enseñar. Pues igual, como decía Daniel, pues estábamos esperando unos cuantos meses, ¿no? Y decíamos, pues ahora que regresemos, podemos retomar ciertas actividades, ¿no? Nosotros tenemos algunas actividades relacionadas con empresas del sector empresarial y ha sido pesadísimo porque ni con ellos hemos podido regresar al 100%, ¿no? En cuanto a lo personal, bueno, igual fue todo un boom porque pues todas las actividades que teníamos pues de sociales y demás se truncaron y pues, ahorita todos encerrados, ¿no? Sí se siente un poquito el estrés como se ha comentado. Muchísimas gracias. Y por último, para cerrar esta pregunta, el doctor Crisóforo, por favor. Muchas gracias, David. Sí, bueno, en nuestro caso, como estamos dando clases y aparte asesoramos a estudiantes tanto de maestría como de doctorado, y nuestra investigación es 100% práctico, básicamente. El cambiar los temas de tesis resultó un poco complicado, sobre todo porque los temas ya fueron dados de alta tanto el posgrado como ante CONACYT, y cambiar los temas resulta un poco complicado porque se tiene que reunir el comité. Bueno, en nuestro caso tenemos un comité y que se avale el cambio, y si no se avala, tenemos que enviar cartas a CONACYT y empiezan trámites burocráticos, ¿no? En el caso de lo laboral, el dar clase nos hizo dar cuenta de que las plataformas son muy útiles. Al inicio cuesta, posteriormente se va uno acostumbrando, y el realizar las clases, como nosotros estamos en el área de ciencias exactas, era necesario hacer un resumen. Bueno, en mi caso era necesario hacer un resumen lo más simple que se pudiera para que los estudiantes tuvieran un conocimiento básico, ¿no? Usualmente se da en pizarrón, se resuelven ecuaciones, se resuelven demostraciones, se resuelven problemas, y pues al estar en plataformas a veces es complicado. Pero bueno, en mi caso yo lo abordé de esa manera y creo que funcionó. Ese mismo método lo estoy llevando a cabo y pareciera ser que sigue funcionando. Entonces, no, en lo laboral no me pegó tanto, a excepción de las tesis de los estudiantes. En lo personal, yo considero que fue bueno porque convivo más con mi familia, estoy más cerca, más tiempo con mi familia. Sin embargo, sí es necesario a veces distraerse, como salir a parques, salir a caminar un poco, y eso es lo que un poco estresa, pero la familia es la que apoya. Entonces, en ese aspecto es lo único bueno que sacamos, ¿no? En lo personal, referente al estar encerrados. Muchísimas gracias. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, iniciamos de nuevo con Miriam. ¿Sientes que tu estado emocional cambió desde el inicio de la pandemia? Sí, es que, bueno, mi cambio siento que empezó desde mediados de la pandemia, que pues sí me sentía como triste porque ya estaba como, pues captando que esto no iba a ser como para corto. Entonces, pues sí, el hecho de que pues no puedes ver a tus amigos y que no sabes cuándo los vas a volver a ver, o que no puedes ver pues algún familiar y no sabes cuándo los vas a volver a ver, pues sí, sí afecta, pero pues siento que hay que encontrarle el modo a pues estarse sintiendo pues mejor para que no nos afecte tanto y pues irse superando en estos casos.
Muchísimas gracias. Omar, por favor. Bueno, al principio de la pandemia todo era bonito, ¿no? El despertarte tarde, estar acostado y así, pero ahorita ya esa parte del estado emocional ha ido cambiando, ¿no? Constante estas noticias que son terribles, de que tantos muertos, o te enteraste de que tal familiar o tal conocido, eso pega bastante y creo que de principio a ahorita sí ha habido un cambio considerable en nuestros estados de ánimo. No sé si nada más hablo por mí, pero por mi parte yo creo que sí ha habido un cambio importante. Gracias. Doctor Enrique, por favor. Sí, gracias. Yo creo que sí, pues fue un cambio muy drástico, ¿no? Desde el inicio. Primero era frustrante el hecho de acoplarnos a las actividades en línea, ¿no? Particularmente sí me costó entrar a los cursos estos de Blackboard, este que tenemos, ¿no? El que estamos ahorita, el Microsoft Teams, todos estos, porque pues a veces para cada facultad era una plataforma diferente. Entonces tener que aprender a manejar 3, 4 al mismo tiempo, pues sí nos llevábamos eso. Por otro lado, el estar escuchando ahora actualmente noticias muy seguido de familiares, particularmente pues yo hace 15 días recibía la noticia, 15 minutos antes de iniciar una clase, que un familiar había fallecido, ¿no? Por COVID. Hace 8 días, antes de empezar otra clase, una amiga de Lagos de Moreno que acababa de fallecer. Hace 20 minutos mi esposa acaba de recibir la noticia que un familiar de ella, un primo de segundo grado, acaba de fallecer, ¿no? Entonces este tipo de noticias pues yo creo que nos va mermando poco a poco, ¿no? Aunque como decía el doctor Crisóforo, yo creo que ahorita debemos en la familia, en la casa, yo creo que está nuestra fuente de fortaleza, ¿no? Que es nuestra familia, ya sea nuestros papás, en el caso de los que estamos casados, nuestra esposa, hijos, ¿no? Son los que con ellos tenemos que tratar de salir adelante de todo esto. Pero sí es un cambio muy, muy drástico. Muchísimas gracias. Maestro Carlos, por favor. Gracias, David. Sí, definitivamente. Uf. Yo creo que ha sido como una montaña rusa esto, ¿no? O sea, desde que inició, te dicen así de pronto, ¿sabes qué? Todas esas noticias que habías visto en la tele o en internet, como quieras, pues de pronto ya te llegaron, ¿no? O sea, eso que veías en países alejados y que en algún momento llegué a pensar yo personalmente, digo, pues, está lejos, ¿no? O sea, para que nos llegue, a lo mejor sí nos llega, pero pues, todavía va a tardar y va a ser suave, ¿no? Pero así de pronto que nos digan, ¿sabes qué? Ya se cierra todo, nos vamos. Fue estresante, ¿no? Y se generó una situación muy densa. Después como que vino una especie de relax en términos de que, pues como que sí había ciertas noticias alejadas, ¿no? De lo que ocurría, pero pues estaba alejado, ¿no? Entonces como que nos empezamos a pensar, bueno, sí, vamos a regresar, no vamos a regresar, entre la emoción, la quejadumbre, el quejarse, pues, ¿no? De, de lo que está sucediendo, ¿no? Pero finalmente, bueno, al menos a nosotros nos cayó el 20 en abril, a finales de abril, de que iba a estar muy pesado esto, ¿no? Entonces, cuando nos cayó el 20, vino un bajón y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar todo, ¿no? Para pues para bien, ¿no? Y entonces empezamos a cambiar y de pronto vimos que algunas de las cosas que estábamos implementando, particularmente para las clases, sí funcionaban, ¿sí? Entonces eso es como que decir, sí, sí la puedo hacer, ¿no? Y como dice el doctor Enrique, de pronto se viene una lluvia de posibilidades de herramientas que puedes utilizar pues entre tantas no sabes ni cuáles, ¿no? Y también eso genera otro estrés, ¿no? Entonces como que sí, pues digo, parece una montaña rusa, o sea, de pronto como que te emocionas que puedes hacer algo y de pronto como te das cuenta que se viene todo el mundo encima y ha sido demasiado intenso, yo creo, en esta pandemia, ¿no? Porque pues, también no puedes salir. Creo yo que cuando estábamos en presencial, por lo menos podía salir y discutir con los chavos, con los colegas o con los amigos. Oye, es que la hice así, no me funcionó, ¿no? Y pues ya entre jiji, jajaja, como que se desestresa uno. Pero aquí encerraditos, sí está familia, de acuerdo, pero hace falta todavía esa parte social, ¿no?
Sí, concuerdo. Muchísimas gracias. Doctor Crisóforo, por favor. Sí, gracias, David. Sí, bueno, hablo en mi caso, ¿no? En mi caso sí, al inicio sí sentí un poco de estrés, sobre todo por las preocupaciones de los estudiantes, cómo iban a acabar, cómo iban a dar clase y cuestiones como esas. Después vino, como dice aquí el maestro Carlos, vino un momento de relajación, donde también estaba la preocupación de que, bueno, yo seguía las noticias de, este, de la Secretaría de Salud y veía yo que ya se reportaron los 100 primeros casos, luego los miles, ¿no? Y luego los cientos de miles y decíamos, se está abarcando mucho. Pero tenía yo la esperanza de que efectivamente los científicos nos sacarían del atolladero, ¿ok? Y lo hicieron o lo están haciendo afortunadamente porque ya tenemos las vacunas, y no nada más una, tenemos varias. Y cuando salieron la vacuna, llegó un momento de enojo para mí, porque hay personas que empiezan a cuestionar cosas tangibles, ¿no? Como son qué eficiencia tiene la vacuna, que si me van a inyectar un chip de Microsoft, lo que sea, ¿no? Y eso demuestra que la gente tiende a hacer caso a cosas un poco fuera de lugar y me llena de tristeza en ocasiones saber que México, estoy hablando de México, yo vivo en México, que hay personas que piensan de ese modo. Eso me lleva a pensar que hay que redoblar esfuerzos para que las personas tengan un poquito más de conocimiento, ¿sí? En lo personal no me cambió tanto emocionalmente, lo que sí me llevó a pensar es de que ahora sé qué voy a hacer cuando me retire. Yo lo que hago usualmente ahorita es trabajar en la casa, tengo muchas cosas que hacer en la casa, tengo muchas cosas que reparar, el jardín lo estoy modificando, estoy dando su manita de gato y me distraigo, ¿no? Tengo mis bonsais, lo estoy ahí también tratando y eso me lleva a un estado de calma. Ya no checo las noticias que aparecen en el Face o en Yahoo, en los buscadores, porque nada más son amarillistas. Yo me voy con la fuente que es la Secretaría de Salud. Entonces yo ahorita me encuentro en calma, agradezco hasta cierto punto que estemos trabajando en la casa, estoy disfrutando nuevamente de mi familia, mis niños son pequeños y estoy viendo qué aprenden, cómo aprenden y eso me motiva porque veo exactamente que los niños ni sienten la pandemia. Los niños están felices de estar aquí en la casa, juegan y toda la cosa, ¿no? Y eso me lo estaba yo perdiendo. Afortunadamente lo estoy viviendo, ¿no? Aunque sea esa pequeña etapa, la estoy viviendo. Entonces, emocionalmente, al inicio sí, ya después, hasta ahorita, ya no. Ya me siento bien y cómodo. Ya ni quiero regresar a la escuela. Ok, muchísimas gracias. Con esto damos pie a la siguiente pregunta. Y de nuevo, Miriam, ¿qué hábitos implementaste tú por la pandemia? Pues más que nada el limpiar cada cosa, bueno, sanitizar si es que es algo, sanitizarme, lavarme las manos. em, por ejemplo, no sé si voy a la tienda y compro un jugo, pues antes lo normal era pues comprarlo y tomártelo. Pero ahorita es como de no, llego a mi casa, lo lavo o lo sanitizo y ya me lavo las manos y hasta ese punto. Y bueno, también algo que he cambiado es mis horarios de comida, que bueno, siento que me viene bien eso, porque pues antes comía, cenaba muy tarde o no comía a mis horas, o no sé. El punto es que ya intento recorrer como pues un horario ya sano, por así decirlo, para mi cuerpo. Muchísimas gracias. Omar, por favor. Bueno, dentro de los hábitos que yo he implementado, bueno, el más importante, esta parte de la limpieza, ¿no? Para que aquí en casa no nos lleguemos a enfermar o haya alguna situación así. Otra de las más importantes ha sido la forma en la que yo he acomodado mis tiempos para que me dé tiempo de estar en clases, entregar mis tareas, si tengo trabajo, el trabajo, y ya después siento que es muy importante el darnos un tiempo a nosotros, gracias a que el estar tanto tiempo metido en una casa, en un cuarto,
tienes que darte un tiempo para ti, porque si no lo haces así, empiezan estos problemas de que estás triste, te sientes mal, decae tu ánimo. Entonces el regalarte un tiempo a ti siento que es bien importante en este rato. Claro, regalarte un tiempo a como se puede, ¿no? Porque no puedes salir, ¿no? Regalarte un tiempo en tu cuarto, mínimo viendo una película o jugando algo, creo que es importante. Y esos son de los hábitos que he implementado en esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por favor. Sí, gracias, David. Fíjate que, pues yo creo que todo el mundo hemos caído en esos hábitos de higiene, ¿no? El hecho de que salimos y regresamos y todo el mundo a lavarse las manos, usar gel antibacterial. Acá, bueno, en la casa tenemos estos atomizadores, ¿no? Eh, Usamos alcohol para que rociarnos todo el cuerpo. Hay muchos hábitos que uno ha tenido que hacer en este sentido, ¿no? Eh, Particularmente también, pues, algo que tuvimos que hacer aquí en la casa, pues somos 4, que mi esposa trabaja, yo trabajo a veces, este, eh, mi hijo el mayor está en la universidad, el otro está en la secundaria, entonces todo el mundo utilizaba internet, todo el mundo habla, y a veces no medimos el volumen de nuestra voz cuando estamos, por ejemplo, como ahorita, ¿no? En línea, y entonces escuchaba por todos lados, toda la casa escuchaba la conversación de todos, ¿no? Entonces tuvimos que hacer nuestros hábitos, ¿no? De hablar más calmados, ¿no? Particularmente a mí me gusta tener los libros en físico, mis aliados, ¿no? Bueno, es del trabajo, tengo ahí algunos de distracción, ciencia ficción, y el hecho de tener que cambiar a libros digitales también no me gusta mucho, ¿no? Pero pues es que ahorita tengo que hacerlo, ¿no? Son cosas que pues no estábamos acostumbradas y que ahora tenemos que hacerlo. Gracias, David. Gracias. Maestro Carlos, por favor. Sí, gracias. Bueno, muchísimos hábitos cambiaron y algunos regresaron. Y digo regresaron porque en mi caso, pues soy astrónomo, ¿no? Y lo que teníamos de costumbre era pues vivir en en el cubículo día y noche, literalmente. Entonces, pues ahorita estoy así, ¿no? Estoy en mi cubículo y estoy así día y noche. Eso es algo que regresó. Pero sí, definitivamente la parte de cambio coincido con todos, la parte de limpieza, ¿no? O sea, eh, esa costumbre que teníamos, como dice los compañeros, de llegar, comprar algo y pues luego lo usas, ¿no? O lo comes o lo agarras simplemente, ¿no? Eso ya cambió. Hay que lavar, limpiar, al menos sanitizar, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es, en cuanto se compra algo, se sanitiza el producto, se sanitiza el dinero, nos sanitizamos nosotros. E incluso al entrar al carro, ¿no? Una sanitización. Sabemos que hasta cierto punto es un poco exagerado, pero decimos, bueno, más vale exagerarle un poquito y no entrar en riesgos, ¿no? Disminuir lo mayor posible los riesgos. Entonces, todos esos detalles realmente fueron así cambios, ¿no? Algunos muy drásticos, otros como que ya veníamos manejándolos por cuestión de limpieza natural, pero sí se repuntaron, ¿no? Todos se repuntaron. Entonces, creo que es de lo más obvio el cambio en la limpieza. Sin embargo, otros hábitos, justamente como es la comunicación. Antes, por ejemplo, pues ni de chiste iba yo a estar hablando así como ahorita, ¿no? Con mi familia cerca de aquí, del lugar donde estoy. Y pues yo hablando con cierta tranquilidad a través de la computadora, ¿no? Pues eso es algo que no se hacía normalmente. Y ahora pues, hasta te acostumbras, ¿no? Ya sabes, pues está en línea, está conectado, ¿no? O estoy conectado y pues no importa lo que está pasando alrededor, todo esté conectado. Y me recuerda a la película de Matrix, ¿no? O sea, te conectas y te metes y ya. Entonces, ese es otro cambio muy interesante. Gracias, David. Gracias. Por último, para cerrar con esta pregunta, doctor Crisóforo, por favor. Sí, muchas gracias, David. Sí, concuerdo con la mayoría. Uno de los cambios drásticos que se hicieron es exagerar en la limpieza. ¿Ok? Si antes íbamos caminando en la calle y se nos antojaba algo,
cheto, un pancito, se metió uno en la tienda y aunque no tuviera uno a limpiar las manos, va para adentro, ¿no? Sin embargo, para mí me resulta este cambio muy bueno porque se vuelve higiénico todo, ¿no? Desafortunadamente, el que no comamos chucherías en la calle no significa que no engordemos, ¿ok? Otro cambio que tenemos pues, es la talla, ¿sí? La talla cambió, desafortunadamente en lugar de disminuir, aumentó. Entonces, yo creo cuando ya me den ganas, tengo que cambiar el hábito para empezar a hacer nuevamente ejercicio, ¿no? Y evitar todo eso. Porque como todo lo tenemos a la mano y en cualquier momento se nos antoja algo, pues es fácil agarrarlo, ¿no? Y antes no sucedía eso. Entonces, es un hábito mal hecho, se debe de cambiar, por supuesto, y se tiene uno que ir amoldando poco a poco, ¿sí? Afortunadamente yo soy un poco antisocial, no me gusta saludar de beso, no me gusta saludar de mano, lo veo un poco, no sé si la palabra sea adecuada, muy antihigiénico, muy sucio, ¿ok? Entonces, yo simplemente saludo como hacían los asiáticos, simplemente inclinando la cabeza, con eso sería suficiente. Entonces a mí me cayó como anillo al dedo, ¿no? En ese aspecto, en el aspecto de la talla, sí, sí está mal. Porque sí hubo un aumento drástico, unos 6, 7 kilos, ahí están nuevos, ¿no? Entonces, otro de los hábitos que se impuso fue estar todo el tiempo enfrente de la computadora, ¿sí? Y eso también daña la espalda, ¿no? Es un hábito que no debería de existir. Sin embargo, eso es lo que vino a cambiar la pandemia, ¿sí? Entonces, son de los hábitos que más o menos siento yo que cambiaron. Muchísimas gracias. Bueno, iniciamos con esta pregunta. Sería Miriam quien la contestaría. Y sería si tu economía y tu vida social se han visto afectados por el confinamiento. Y pues en este caso, si sí ha sido así, ¿de qué manera fue afectado? Pues algo bueno en mi caso es que la economía no se vio afectada, pero pues sí la vida social, que es lo que decía que pues, o sea, no sé, yo estaba acostumbrada a ver a mis abuelos de vez en cuando y pues obviamente ahorita por miedo no quiero ir a verlos por no querer llevarles algo. Igual pues el no ver a amigos. Yo en mis clases, cuando salía de clase, me encontraba a una amiga o cuando iba al baño me la encontraba y pues ya no puedo hacer eso. Entonces, aunque sea una cosa tan chiquita, pues sí afecta. Muchísimas gracias. Omar, por favor. Bueno, en la parte económica en mi familia nos llegó a pegar un poco, ya que el negocio familiar tuvo que cerrar, ya que era una escuela, una primaria y un kinder. Entonces esa parte afectó un poco. Eh, y dentro de la parte social, esta parte de tener esa comunicación con tus compañeros en la escuela, que siempre viene bien un poco de retroalimentación, ¿no? Oye, mira, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Muchas cosas, eso afecta bastante y sobre todo en mi carrera afecta mucho la parte de que no podemos hacer nada. O sea, no tenemos muchos proyectos parados, es muy poco el trabajo que me llega, entonces esa parte, lo social, afecta bastante. Muchísimas gracias. Doctor Enrique, por favor. Sí, fíjate que pues en la parte social, pues yo creo que sí particularmente sí me había afectado mucho, pues porque primero, uno, aunque ahora quiera ir a ver a los familiares, no puede, ¿no? Ese es ya, digamos, un cambio muy drástico, ¿no? En el trabajo, pues a los amigos, ¿no? Los compañeros de trabajo, particularmente ahí, pues tenemos nuestro grupo de cafecito, ¿no? A cierta hora, 12, 1 de la tarde, casi todos los días nos íbamos a tomar el cafecito, platicábamos, como comentaba por ahí, creo que fue el maestro Carlos, ¿no? Pues toda alguna situación que se presentara ahí en el día o el día anterior, y se comentaba, ¿no? Ahí éramos, desafortunadamente un amigo murió ahora en enero, éramos siete personas, ahora somos 6, espero que
cuando regresemos sigamos siendo 6, ¿verdad? Y que podamos continuar con esta tradición del cafecito, ¿no? Aquí en la casa pues tuvimos que hacer muchos gastos. Pues inicialmente pues no teníamos computadora para aquí tener 4 miembros trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces esa es una. La otra, tuvimos que comprar pues las sillas, los sillones de trabajo, porque las sillas de la casa no están diseñadas para que las soportemos ahí 8 horas, 10 horas, ¿no? Tuvimos que comprar algunos escritorios para poder hacer nuestra oficina de trabajo, ¿no? Y muchas de ellas que no teníamos, particularmente no me pasaba a mí en la cabeza, ¿no? Las compras en línea. Muchas de estas compras que hicimos las tuve que hacer en línea, ahí con mis hijos apoyándonos. Nos dimos de alta en Amazon. Ahora me gustan las compras en Amazon, ¿no? Ya sé que al día siguiente llega, ¿no? Bueno, hasta el alimento del perro, ¿no? Lo hemos comprado ahí por Amazon, ¿no? Entonces sí, yo creo que nos ha cambiado mucho, ¿no? Toda esta situación. Hay que sacar cosas buenas de todo esto, ¿no? No todo es malo. Yo creo que hay cosas buenas que podemos seguir implementando después de que pase esta pandemia. Muchísimas gracias. Maestro Carlos, por favor. Perdón, tenía apagado el micrófono. Me hicieron pensar todas las opiniones que dieron, ¿no? Sí, ha sido igual un cambio bien extraño, porque sí hubo necesidad de comprar equipamiento. Igual aquí en casa tuvimos que comprar muchísimo equipamiento, modificar la casa, porque además la casa es relativamente pequeña, ¿no? Y generar 3 espacios diferentes para poder trabajar y estudiar es complicado, ¿no? Pues hemos estado trabajando pues al menos unos 6 meses de casi el año que llevamos en hacer adaptaciones en la casa. Y eso obviamente requiere mucho recurso económico, ¿no? En cuanto a la vida social, pues igual ha sido sobre todo la parte familiar, ¿no? Creo que es lo más drástico. Todavía en los primeros meses, hasta mayo más o menos del año pasado, todavía teníamos algunas actividades con algunas personas, sobre todo por las siembras que tenemos, ¿no? Todos los cultivos pues, que están desarrollándose. Como son peculiares, entonces necesitábamos mucho apoyo de gente. Y aún así, por ejemplo, esas actividades las hacíamos al aire libre, ¿no? O sea, para no tener actividades cerradas. Pero pues ya a partir de junio todo eso se cerró, o sea, ya no tuvimos actividades y pues sí se ha visto mermado todo esto, ¿no? Toda la actividad. Porque pues ahora también lo del campo, pues, tenemos nosotros que estarlo trabajando por nuestra cuenta solitos, ¿no? Y eso pues, genera muchísimo conflicto en cuanto a tiempos. Y bueno, por ejemplo, hay un detalle que se me hizo interesante en la parte económica. Yo gastaba mucho en gasolina porque hacía muchos recorridos al día. Llegaba a recorrer alrededor de 70 kilómetros al día, ¿no? No, tal vez no sea mucho para algunos lugares, pero pues, para lo que nosotros estamos acostumbrados, sí. Y pues ahora pues el carrito no se mueve, ¿no? Entonces eso me redujo un poco el presupuesto, que fue lo que ocupé para equipar las oficinas acá, ¿no? Entonces sí, se ve mermado por un lado, beneficiado por otro lado. La vida social es la que más se ha visto afectada. Muchísimas gracias. Y pues por último, para cerrar con esta pregunta, doctor Crisóforo, por favor. Sí, económicamente no me afectó. Creo, como dice aquí el maestro Carlos, me benefició porque pues ya no gasto en gasolina, ¿sí? Si voy a hacer las compras, yo usualmente los hago aquí en una verdulería que está aquí a la vuelta de la casa. Y pues para eso no necesito sacar el carro, ¿sí? Los centros comerciales muy de vez en cuando voy. Si voy no sé, cada 3, 4 meses es mucho, pero traigo todo y ya con eso, ¿sale? Económicamente no me afectó. En la vida social, como vuelvo a repetir, soy un poco antisocial, no me afectó tanto. Sí extraño a los amigos, a los compañeros de trabajo, sobre todo las pláticas científicas que echábamos, donde nos poníamos ahí a dialogar sobre los temas de tesis, qué sería bueno, cómo haríamos las investigaciones, tú qué piensas sobre esto. Esto lo extraño mucho, ¿sí?
pero me ha servido para darme cuenta que es posible hacerlo uno solo, ¿sí? Sin embargo, siempre es necesario tener a personas cercas, ¿ok? En este caso, los compañeros de trabajo. Es lo que más extraño, ¿sí? El platicar con los ciertos compañeros del trabajo, ¿sí? Hay otros compañeros que más que nada enojan, ¿no? Hay otros que alegran la vida, ¿sí? Y socialmente, pues, sobre todo la familia. Ahorita no he visto a mi madre desde que inició esta pandemia. Yo creo que cuando la voy a ver, la voy a ver más acabada, ¿sí? Entonces, eso me va a entristecer un poco porque pues, cada vez estamos más cerca de otro paso, ¿sí? Entonces, sobre todo eso es lo que más extraño, los amigos y la familia. De ahí en fuera, creo que no me afectó tanto. Muy bien, por el tiempo nos pasaremos ya a la última pregunta con la que ya concluiríamos este panel. Y esa pregunta sería esta. De nuevo, Miriam iniciaría respondiéndola. Y la pregunta es, ¿cuál consideras que ha sido el reto más grande que te has enfrentado para adaptarte a esta situación en la pandemia? Por favor, Miriam. Pues uno de ellos, bueno, de los retos, siento que ha sido la modalidad virtual de las clases, ya que pues sí es como medio complicado el hecho de que pues normalmente los profesores nos explicaban moviendo nuestro cuerpo o pues para sentirlo y sepamos que así era el ejercicio y para no lastimarnos. Entonces, pues cuando no hay contacto, pues dices, ajá, ¿cómo? Entonces sí hay como pues una traba de ese lado, pero pues hay que agarrarle el modo, como todo. Y ya. Gracias. Omar, por favor. No se escucha, no te escuchas. Perdón. Gracias. Uno de los retos más grandes que yo he visto es cómo hacer cine desde tu casa. Cómo hacer esa parte tan importante para mí, que es la parte de hacer cine. Se vuelve complejo, pero siempre hay algo bueno que sacar, ¿no? Y también otra de las situaciones más grandes, bueno, que las que me he enfrentado es esta parte de, pues estas malas noticias, cómo es que te van diciendo que tal persona se enfermó, tal persona falleció, el ver a mis abuelos tristes por alguna situación así, eso creo que también ha sido duro de enfrentar, pero no imposible. Entonces tenemos que darle buena cara a esta situación, porque si no, nos va a consumir y eso no puede pasar. Claro, muchísimas gracias. Doctor Enrique, por favor. Fíjate que, pues yo creo que, bueno, al menos para mí, el reto más grande que tuve que afrontar fue precisamente el adaptarme a trabajar en línea, ¿no? Ya lo decía al inicio, el hecho de tener que tomar cursos para poder entender cómo funcionaban todas estas plataformas digitales, pues al inicio sí fue mucho esfuerzo que tuvimos que hacer. El otro que está ligado con esto fue el aceptar los ruidos externos que hay durante una videoconferencia, ¿no? Porque estaba dando clase y tenía que pedir como 20 veces perdón porque mi perro estaba ladrando, ¿no? Toda la mañana tranquilo y cuando daba clase se ponía a ladrar, ¿no? O pasaba el señor del gas o el de los tamales, ¿no? Entonces todo eso, y yo veía, ¿no? Que mucha gente pedía perdón, 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 pero yo creo que son de las cosas que debemos aceptar como tal y no, y lejos de que nos cause, pues a veces cierta, eh, no sé, enojo porque está pasando esos ruidos, debemos aceptarlos porque estamos trabajando en un lugar que no es nuestra oficina de trabajo, ¿no? El otro que tengo que aceptar, y eso yo creo que va a pasar para muchos de nosotros, es que posiblemente pues ya no volvamos a ver nunca más a algunos familiares, a algunos amigos, porque pues estas noticias de que están falleciendo personas cercanas ahora cada vez más, pues
es doloroso y tenemos que, particularmente, pues es un reto no aceptarlo. El aceptar que ya ni siquiera me pude despedir de algunos familiares, de algunos amigos, es muy, muy difícil. Particularmente, bueno, yo creo que llega con la edad, ¿no? Ya empezamos a valorar esas situaciones y pues ahora sí me afectó, sí me ha estado afectando, pero bueno, tenemos, como decía en algún momento, que fortalecernos con la familia que tenemos ahí cerca. Gracias, David. Gracias. Maestro Carlos, por favor. Sí, gracias. Pues mira, los retos han sido varios, ¿no? Muchísimos, pero yo creo que uno de los que podría yo denotar es la empatía para con mis estudiantes, o sea, de las clases que doy, de las actividades que realizo con estudiantes, el lograr animarlos, el lograr mantener ese espíritu de positivismo, ¿no? O sea, de la esperanza de que pues sí vamos a, más que regresar, sí vamos a lograr sobrevivir esto. Y pues después de darnos cuenta de que no vamos a regresar a actividades presenciales, ¿sí? Y de que los muchachos están con esa intención, con esa intensidad natural de regresar a algo social y que no pueden, y que hay muchísimas cosas que se están perdiendo, porque realmente se están perdiendo para su edad, ¿sí? Pues imagínate tener que dar una clase con un grupo de adolescentes en donde pues lo primero que quieren es salirse de su casa, ir a la escuela, pero no a clases, sino a jugar, ¿sí? Entonces, las clases si de por sí son complicadas, ahora imagínate con un ambiente así en ese estrés, ¿no? Entonces, hay que trabajar con ellos para que logren ir aceptando poco a poco que pues esto va a ser la vida educativa, ¿no? A partir de ahora. Porque aún, fíjate, aunque regresemos a la parte presencial, primero, no vamos a regresar de lleno. Y segundo, ya una vez que hemos avanzado en esto, les hago la pregunta aquí a los doctores, los colegas, ¿realmente vale la pena regresar? Me refiero a no regresar a la parte presencial, sino regresar a las actividades que teníamos antes, cuando ya logramos evolucionar en un desarrollo digital, ¿sí? No digo que no sea necesario hacer actividades presenciales, por supuesto que sí, pero soltar lo digital así nada más porque, ya vamos a regresar a lo presencial, la verdad es que no. Entonces, los estudiantes deben darse cuenta que esto ya va a ser la vida, ¿no? Sí va a haber algunas actividades presenciales, afortunadamente, futuro, no futuro cercano, pero sí las va a haber, pero ya no va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, ese cambio mental es lo que a los muchachos todavía les cuesta trabajo, sobre todo porque tiene el ímpetu natural de salir, convivir, vivir tan solo, ¿no? Vivir la vida. Es natural. Nosotros ya estamos viejos, ya vivimos, o sea, quedarnos encerrados, pues sí nos pesa un poquito, pero no tanto, ¿no? O sea, pues qué chido, ¿no? Aquí estoy bien cómodo. Puedo trabajar aquí 8 o 10 horas y hago mi trabajo, lo mando y ya está, ¿no? Sí hay cosas que quiero hacer presenciales, pero pues ni modo, las hago acá, ¿sale? Pero los muchachos sí necesitan esa interacción todavía. Entonces, esa parte yo creo que ha sido también para mí uno de los retos más grandes, concientizar. Muchísimas gracias. Y pues ya para finalizar con este panel, doctor Crisóforo, por favor. Muchas gracias, David. Sí, mira, yo considero dos retos muy, muy grandes que tuve que superar. El primero fue darme cuenta que el Internet y la televisión está lleno de amarillismo. Intentaba ver las noticias y que ya se murió por acá y que ya se murió por acá y que la 5G y que nos están robando líquido de las rodillas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que por lo menos tengo una cierta capacidad de discernir cuando es cierto, cuando no nos están robando líquido de las rodillas, cuando la 5G no está provocando el COVID ni nada por el estilo, ¿no? Ahí tiene uno que tener un poco de paciencia porque tiene uno que buscar las fuentes que realmente se pueden comprobar, ¿no? Que son las que debe uno de seguir. La otra es ser un poquito más tolerante. ¿Por qué? Porque de pronto, no sé, voy aquí a la verdulería y veo que va gente sin cubrebocas. Y eso enoja mucho, porque uno dice, yo me estoy cubriendo, yo me estoy protegiendo y tú no estás haciendo nada. ¿Sale? Entonces, eso enoja mucho. A mí te cuento rápido, a mí me tocó, estaba yo dando clases a estudiantes de licenciatura
Y me preguntaron, oiga, doctor, ¿y cree que realmente sea cierto esto, lo del COVID? ¿Cree que no sea invento del presidente? Y no les dije lo que realmente pensaba, porque tiene uno que ser tolerante, eso me costó mucho trabajo. Sin embargo, los estudiantes con los que vengo dando clase, muchos de ellos están muy conscientes y están preparados, ¿no? Entonces veo una luz de esperanza, donde afortunadamente hay jóvenes como ustedes, aquí tenemos 3 jóvenes, y estamos 3 que no somos tan jóvenes, pero tenemos esperanza todavía en ustedes y se nota que hay esperanza, ¿no? Entonces, uno de los retos más importantes es tolerancia. Tolerancia hacia las personas que no comparten esa idea, ¿no? Esa información. Porque se guían nuevamente por noticias amarillistas, donde desafortunadamente desde mi punto de vista es ignorancia y a México hay que sacarlo adelante. ¿Cómo? Quitando esa ignorancia, educando gente, preparando gente. Y eso es un reto que veo, ¿no? Es un reto grande que yo me estoy planteando en tratar de inculcar a los jóvenes que no todo lo que ven en la televisión es cierto. La Rosa de Guadalupe no es cierta, ¿sale? Entonces, todo eso tiene que irse eliminando, ¿no? Entonces, esos son los 2 principales retos, las noticias falsas y la tolerancia hacia las personas que no comparten esa realidad, ¿no? Sí, claro, muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto finalizaría este panel. En verdad, muchísimas gracias, doctores, maestro, eh, estudiantes, por habernos regalado un poco de su tiempo para responder estas preguntas. Y pues espero que de parte de forma personal y de parte del equipo también de mis compañeros, de mi compañera Carla, Manuela, Isaac, les deseamos que igual todo siga bien, les deseamos mucha salud y en verdad muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a ti, David, por la invitación. Adiós. Por la invitación. Sí, entonces, ¿ves? Verlos. Un abrazo a todos ustedes. Igualmente, un saludo. Gracias. Cuídense. Quedaría Cuiden a su familia, por favor. Igualmente, exactamente. Cuídense y cuiden a su familia mucho.